Hola a todos, muy buenas tardes. En todas las regiones de Colombia de donde se conecten es un gusto darles la bienvenida a esta nueva etapa de Uniremington Te Conecta. Este espacio donde la academia y la Corporación Universitaria Remington visita todos los rincones de nuestro país. Hemos convertido a Uniremington Te Conecta en un espacio de divulgación académica, científica y de interés en general. Para mí, como Director Nacional de Educación a Distancia y Virtual, es un gusto darle la bienvenida a este año 2021 con el ánimo arriba, con la esperanza de que superaremos todos los momentos difíciles que estamos pasando en Colombia y en el mundo. Y a propósito de eso, en esta primera emisión de muchas que vendrán este año de Uniremington Te Conecta, tengo el privilegio de traer por primera vez a un invitado muy especial que nos trae un tema de actualidad científica. Bienvenidos a esta nueva etapa de este encuentro entre la Corporación Universitaria Remington y todas las regiones de Colombia. Uniremington Te Conecta. Vamos a ver el perfil de nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Yo estoy realmente muy feliz de estar en este escenario, básicamente porque además de hace más o menos 14 años ser profesor universitario y seguir formándome como científico, es un ejercicio que llevo haciendo desde hace tiempo. No me considero científico, sino que estoy en formación, actualmente hago mi doctorado. Hay algo que siempre me ha gustado y es contar la ciencia. Y es un ejercicio distinto, el de hacer ciencia al de divulgar ciencia. Creo que cuando a uno le fluye la ciencia por la sangre, este ejercicio de contar la ciencia es como llevarle a las otras personas unos asuntos que a muchos les parecen complejos, pero que realmente enamoran. Y este señor que tenemos ahora, en esta situación actual de la pandemia, el virus del SARS-CoV-2, pues entre algunas cosas positivas, porque hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay algunas cosas malas, muy malas, pues dentro de esas cosas positivas que tal vez ha dejado este evento de pandemia, básicamente ha sido que muchísimas personas se han interesado por la ciencia y además de que muchas personas se han interesado por la ciencia, muchísimos procesos de la ciencia se han acelerado por voluntad forzada, por la necesidad. Pero eso claramente demuestra que la ciencia es una muy buena ruta. Yo tengo una pregunta para mis amigos de producción que están por allá muy lejos de mí, y es si yo tengo mi pantallita por acá al lado derecho. Y bueno, vamos a hablar entonces de un tema y vamos a hacer como una deconstrucción. Gracias. Esa deconstrucción es básicamente de lo que le llega a nuestras mamases y tías, a sus señores Facebook, WhatsApp y redes sociales, ¿cierto? Normalmente uno siempre está viendo al experto y al científico, y es algo que yo también he notado, hablando de manera muy técnica, y es que es difícil contar. Y las personas están como muy lejos de la ciencia y a veces parece muy aburridor, y uno de los problemas que hemos tenido ahora con este personaje que les tengo acá en pantalla, que es el virus del SARS-CoV-2, es que a la misma vez que él está presente generando una pandemia y un evento de salud de enfermedad, un evento biológico, está sucediendo una pandemia en las redes sociales que la OMS ha nombrado infodemia. Y hay muchas cosas muy particulares porque esta no es la primera pandemia ni va a ser la última de la historia de la humanidad. Hemos tenido muchísimas pandemias, pero esta tiene algo especial. Es la primera pandemia en los tiempos o en la era de la información. Entonces básicamente todo viaja muy rápido, y como todo viaja muy rápido hay un montón de historias que están saturando a las personas, incluso hasta agotarnos, y ya a veces la gente no sabe qué hacer, hace mal. Y hay algo también que yo he notado, y por eso creo que voy a amar este espacio, que es una propuesta maravillosa de Uniremington Te Conecta, y gracias a la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente el programa de Regencia de Farmacia, por invitarme para tratar de contar esto de la mejor manera. Y es básicamente que a veces en esa dificultad del experto de contar,
quien está desinformando es más creativo. Hace unos días veía a mi mamá viendo en su teléfono celular a un chico con 2 títeres contando por qué no vacunarse, cuando lo que hay que hacer es vacunarse. Y llegó al punto, y lo voy a confesar, que me tocó conversar con mi madre 1 hora y 20 minutos de por qué es tan importante vacunarse. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio en el que todos nos vamos a volver divulgadores científicos y vamos a pasar esta historia. Entonces, hay una frase que me encanta y esta frase es de Las Dos Ciudades y dice básicamente que el mejor de los tiempos, que estamos en el mejor de los tiempos, pero a la vez es de los peores tiempos. Básicamente porque, pues es que entre tanta información uno no sabe hacia dónde dirigirse. Entonces yo sé que ustedes ven en pantalla esta frase, yo estoy un poquito ciego y no la alcanzo a leer, pero se las voy a dejar allí para que la reflexionen y sobre ella vamos a hablar, antes de empezar a hablar de las vacunas, sobre algo que se llama clickbait. El clickbait es eso que nos atrae a una publicación. Cuando yo veía el título de esta charla, el título de la charla estaba en pregunta. Y hay algo que dentro de la divulgación y el periodismo parece que a veces es ley, y es que cuando el título está en pregunta, la respuesta es no. En este caso, ¿qué hay detrás de la vacuna? Nada malo, es decir, nada más allá de lo que es la ciencia. Entonces el clickbait es lo que está sucediendo en este momento, que es como a través de Facebook, páginas de internet, WhatsApp, etcétera, etcétera, hacen un titular para que las personas les den clic y haya un alto flujo de personas hacia allá. Y básicamente, pues, un título de prensa como estos va a atraer muchísimas personas. Cuando comenzaron las primeras puestas de vacuna o dosificaciones en Noruega, salió un titular en pregunta. Y ese titular en pregunta decía básicamente que si la vacuna contra la enfermedad o el virus del COVID-19 había sido el origen de la muerte de esas 23 personas. Estaba en pregunta. Si está en pregunta, es clickbait. Y cuando es clickbait, entonces la respuesta es no fue la causa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y ese daño le queda a muchísimas personas. Claro, cuando yo empiezo a validar información, la información a nadie nos enseñó cómo validar información. Muchas veces nos quedamos con el título y en ese quedarnos con el título, pues en Noruega se murieron 23 personas por la vacuna, cuando nunca fue así, ¿cierto? Y cuando simplemente había sucedido un evento de correlación. Y son términos muy técnicos, pero muy bacanos. Yo en estos días les explicaba a mis estudiantes de medicina qué era la correlación. Y la correlación es muy útil en la ciencia, pero también es la base de muchísimos mitos y muchísimas creencias. Básicamente por esto. Hoy yo me levanté en la mañana, salí con un paraguas y llovió. Supongamos que mañana sucede lo mismo. Salgo con un paraguas y también llueve. Y pasado mañana sucede lo mismo, salgo con el paraguas y llueve. Yo podría empezar a hacer una correlación, podría empezar a suponer y generalizar que llueve porque yo salgo con el paraguas. Eso es una correlación, ¿cierto? Tuvimos 2 eventos en el mismo momento. Unas personas mayores de 80 años, muchísimas personas mayores de 80 años que fueron vacunadas. Y supongamos que fueron 100,000, 500,000 o 1.000.000. Y de ese 100,000, 500,000 o 1.000.000 personas mayores de 80 años con enfermedades de base, murieron 23. Tuvimos 2 eventos que sucedieron simultáneamente, ¿cierto? Claro, la prensa iba a aprovechar toda esta situación para hacer eso que les acabo de enseñar en términos de divulgación, que es el clickbait. Llamemos gente para que empiece a leernos. Y se empezaron a generar un montón de eventos desafortunados, y es que a puertas, sobre todo en nuestro país, de la vacunación, muchas personas no se quieren vacunar. Cada país tiene porcentajes de aceptación distintos frente a la vacunación. Hay países en donde cerca del 50-52% de sus habitantes no se quieren vacunar. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y yo vuelvo a lo mismo. ¿Cómo estamos educando y cómo estamos contando? Por eso, después de esto, ojalá ustedes se vuelvan muy buenos divulgadores y cuenten esta historia.
Y claro, es que el experto a veces está sumergido en un mundo de formalismo y quien desinforma es un genio que utiliza títeres, dibujos, ilustraciones, historias que parecen que cuadran y a veces gente que tiene traje y parece también experto. Este era el video que les contaba que le había llegado a mi madre y tenía muchísimas preguntas. Si quieren las van escribiendo por ahí y enseguida las empezamos a responder, creo que es al final, pero si las pueden ir lanzando sería maravilloso para ir quitando mitos. Y esto es lo que les contaba de la desinfodemia. Esa desinfodemia es cómo la información ha estado viajando a la velocidad de un tweet, de un clic o de una entrada a Facebook. Cuando yo hablo con las personas en los escenarios donde hago divulgación científica, a veces las teorías conspiracionistas en contra de la vacuna o de decir que este virus fue una creación humana para desestabilizar la economía o para erradicar al mejor estilo de Thanos a la mitad de la humanidad, la pregunta es muy sencilla. ¿Será que algún gobernante quiere gobernar un mundo post-apocalíptico lleno de radiación y enfermedad? La respuesta es muy obvia. La respuesta es no. Y en ese no, ¿qué vamos a encontrar? Como nadie quiere gobernar un mundo así, pues se han afanado muchísimo frente a un virus que tiene una baja letalidad, pero es muy contagioso, a buscar muchísimas soluciones, ¿cierto? Esas primeras soluciones han sido unas soluciones muy buenas que a mí me encantan, que tienen que ver con el PIP y son las soluciones preventivas. Como no tengo una solución que corte de raíz el problema, entonces puedo empezar a abordarlo con una solución que sea completamente preventiva. Las vacunas no han estado lejos de los eventos de conspiración. Desafortunadamente, desde que las vacunas empezaron a producirse y se descubrieron o inventaron en nuestra historia o en el planeta Tierra, desde el día que surgieron las vacunas hay teorías conspiracionistas. Más o menos por allá, en 1700, cuando estaba el problema de la viruela y surgió la vacuna, una posible solución a la viruela, surgieron personas que empezaron a decir un montón de teorías conspiracionistas. Dentro de lo que documenta la historia es que un hombre muy religioso dijo que, e incluso hizo un ensayo y lo mandó al gobierno de Inglaterra, le dijo a ese señor gobierno que las inoculaciones de las vacunas eran cosa del demonio. Y desde ahí entonces, claro, las personas empezaron a tener miedo, desde ahí las personas empezaron a sortear su miedo de maneras distintas y muchas personas pues no quisieron vacunarse, ¿cierto? O no tuvieron el acceso a una vacuna, que es algo bastante maravilloso. Yo creo que hoy somos 7.000 millones de habitantes gracias a las intervenciones de la salud pública, gracias al PIP, lo que es promoción y prevención, gracias a los buenos hábitos y gracias a las vacunas. Una vacuna es una estrategia que, además de traer esperanza, como para nosotros, una vacuna en este momento es una estrategia de seguridad para el futuro. Entonces, a pesar de que las vacunas siempre, detrás de ellas han habido muchísimas bondades, pues siempre de cierta manera ha estado ese mundo conspiracionista. Y vuelvo y digo, ese mundo conspiracionista surge básicamente por la desinformación, porque todos sorteamos el miedo de maneras distintas y porque nadie nos explica con amor. Y hoy espero que todos nos vayamos con una explicación llena de amor que pueda replicar esta historia entre sus mamases, papases, abuelos, vecinos y amigos de por qué vacunarnos. En internet han rotado algunas imágenes los que amamos la vacunación. Y ahorita que les decía que en este mundo somos 7.000 millones de habitantes, yo siempre molesto a mis estudiantes diciéndole, ¿ustedes creen que la gente antes vivía más o vivía menos? Casi todo el mundo tiene en su imaginario que antes la gente vivía muchísimo más tiempo. Y la verdad es que no. Antes la edad promedio
Cuando éramos cazadores-recolectores de vida, la edad promedio era más o menos 55 años y acabados, con los dientes caídos, muy enfermos, muy desgastados. Cuando nos volvimos campesinos, ¿cierto? Cuando empezamos a cultivar la tierra, la edad promedio cayó entre 33 y 40 años más o menos. Yo siempre molesto con esta frase y espero no ser impertinente, pero a veces digo que si en la época de Jesús, a Jesús tal vez no lo hubieran crucificado, pues estaba muy pronto a la edad en la que las personas morían en esa época. Básicamente porque cuando todas las personas se agrupaban en una ciudad, en condiciones donde no había agua potable, en condiciones donde todavía no habían unos sanitarios, en condiciones donde todavía no reconocían la importancia de lavarse las manos, en condiciones donde todavía la palabra higiene no existía, ¿qué iba a suceder? Pues hacía un caldo de cultivo de enfermedades infecciosas. Entonces, claro, desde ese momento que nos asentamos y nos volvimos campesinos, hasta cierto momento del desarrollo de la ciencia y con la llegada de las vacunas, pues las enfermedades infecciosas están en todos los eventos históricos, ¿cierto? Tuvimos las historias de los leprosos que vemos en la Biblia, tenemos las historias relacionadas con las gripas, como la gripe española, ¿cierto? Eran unos eventos en los que las personas vivían hacinadas, no sabían de higiene y entonces se disparaban las enfermedades. Hoy, gracias a todo lo que les he contado y la vacunación, logramos aumentar la esperanza de vida. Yo molesto también a la gente con decirles que antes alguien de 55 años era muy viejito y hoy el que es el actor de Iron Man tiene 55 o más años y a todas las personas les parece alguien extremadamente sexy. Entonces, si se fijan, en esa imagen que encontré en internet, que deberían de haber cosas también así bien explicativas, tenemos a un niño con viruela al lado izquierdo y un niño que se vacunó contra la viruela al lado derecho. La viruela es de esos poquitos virus que han sido erradicados y dentro de las estrategias que se implementaron para la erradicación de la viruela, pues estuvo la vacunación, acompañado de otro montón de medidas, que eso es importante saberlo. Después de la vacunación no podemos abandonar todas esas medidas de autocuidado que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. El distanciamiento físico, el uso del tapabocas de manera correcta, ¿cierto? El lavado de manos. Entonces, en esa imagen que ustedes ven allí, van a ver esa diferencia que da la vacunación. Cuando yo era chiquito, yo a veces me siento muy joven, pero cada vez me doy cuenta que estoy más grande, veía muchísimas personas en muletas. Y luego cuando empecé a crecer, entendí las bondades de la vacunación. Esas personas que estaban así, en muletas, tal vez muchas de ellas no habían podido acceder a una vacuna contra la poliomielitis. Hoy somos 7.000 millones de personas gracias a la vacunación y todas esas medidas de salud pública que se han implementado para que todos estemos bien. Entonces, para uno desmontar este tipo de cosas, pues básicamente tiene que enseñarle a las personas las bondades de la vacuna. Claro, como a mí no me dio polio, entonces parece que es un asunto de otredades, un asunto que a mí no me va a pasar. Y como estoy en una posición de confort, puedo incluso hacer teorías de conspiración sobre aquello que otros necesitan y me coloca a mí en una posición de irresponsabilidad en la que no asumo, no me cuido, afectando a las personas que están más vulnerables. Entonces, ya para entrar en este tema, así fácil, ¿qué es una señora vacuna? Una vacuna es un preparado, obvio, lo hacemos los seres humanos, y esa vacuna tiene como objeto lograr algo que ustedes han visto muchísimo en internet últimamente, que es una palabrita que se llama inmunidad. ¿Listo? Y esa inmunidad entonces vamos a explicarla con este grafiquito que está acá. ¿Yo cómo puedo conseguir inmunidad? Y todos durante este año se han familiarizado con muchísimas preguntas y muchísimas palabras muy científicas que son muy bacanas y es, bueno, primero, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad vamos a entenderla como todo ese sistema
o toda esa capacidad que está dentro de mí de defenderme de aquello que es extraño, de reconocer aquello que es propio en mí, ¿cierto? Para que no termine yo atacándome a mí mismo. Y además de eso, de entrenarse. Claro, porque es que yo vivo sumergido en un mundo lleno de riesgos. No solamente es picar una motocicleta, también cuando se me cae un Sparky o la comida al piso y yo hago la ley de los 5 segundos, esa ley de los 5 segundos no la respeta un microorganismo. Simplemente por el contacto, esa comida se llenó de microorganismos. Y realmente el mundo está lleno de microorganismos porque ellos estuvieron antes que nosotros en este señor planeta. Y seguramente si algún día nos vamos, ellos van a continuar siendo los dueños de este señor planeta. Entonces el sistema inmune y la inmunidad no es pensar que tengo que destruir al otro, porque a veces incluso dentro de los mensajes que nos han mandado es como si estuviéramos en guerra y hemos estado bajo unas medidas también de guerra. Pero nosotros no estamos en guerra con los microorganismos, simplemente nos estamos entrenando y la palabra más bonita es adaptando a unos tiempos en los que seguramente van a surgir muchísimos microorganismos emergentes. Entonces, en esa adaptación, esto siempre nos ha estado acompañando. Ha sido una bondad y un regalo de la naturaleza que seamos capaces de entrenarnos con ese vecino que nos hace daño o que nos puede hacer daño, para que llegue un momento en el que no nos haga daño. A veces cuando uno tiene un niño chiquito, o si uno puede recordar, no sé, cuando tenía 3, 4, 5, 6 años, a uno le daban muchas diarreas. Y hoy a uno ya no le dan tantas diarreas, uno termina comiendo en la calle un montón de cosas y ya no hay tanto daño de estómago. ¿Qué habrá sucedido ahí? Eso fue parte de esa adaptación, de ese saber relacionarnos desde nuestra biología con la biología del mundo que habitamos. Entonces, ¿cómo se genera la inmunidad? Que es bastante importante entenderlo para entender el asunto de las vacunas. Las inmunidades o la inmunidad en mí se puede lograr de dos maneras. Una es de manera artificial y la otra es de manera natural. Y cuando me dicen artificial, entonces yo ya me voy imaginando qué es. Las vacunas hacen parte de las formas en que nosotros los seres humanos y nuestros animales, sobre todo los animales de compañía, adquieren inmunidad o se adaptan o resisten las amenazas de agentes infecciosos. Entonces esa inmunidad natural o artificial puede ser de dos tipos, pasiva o activa. Y vamos a empezar acá a hablar de eso que a mí me parece muy bacano. En términos activos, yo puedo adquirir inmunidad y todos conocieron eso cuando hablaban de inmunidades de rebaño. Ahorita conversamos de ello. Cuando yo me enfermo, pueden suceder dos cosas como animal, ¿cierto? Cuando yo me enfermo, mi sistema inmune lo que va a tener que hacer es adaptarse y reconocer a ese agente biológico para que cuando vuelva a entrar lo pueda reconocer y no haga una respuesta muy agresiva, o pues mi sistema inmune no lo reconoce y en ese no reconocerlo, pues él coge ventaja y me enfermo muy mal y el desenlace puede ser la muerte. Entonces, la inmunidad natural activa son esos eventos en los que yo me enfermo, en los que yo tengo retos. ¿Listo? Me enfrento al microorganismo, el microorganismo entra en mí, cuando el microorganismo entra en mí lo llamamos infección y tengo o no tengo enfermedad, tengo signos y tengo síntomas. Esa sería la enfermedad. Gracias. ¿Respondo las preguntas de una vez o al final? Sí, bueno, listo. Voy a responder las preguntas de una vez. Entonces, por acá hay una pregunta de Sabrina. Sabrina, gracias por preguntar. Dice que hay de los efectos a mediano y largo plazo de las vacunas. ¿Cómo saben cómo van a reaccionar las personas enfermas? Voy a responder esta enseguida. Karen dice, ¿qué tanta efectividad tienen las vacunas que van a llegar a Colombia? Las voy a responder enseguida también. Adriana dice, ¿la vacuna impedirá los contagios? Esa sí la voy a responder ya.
Y Marley dice, ¿por qué es ideal vacunarnos si el tiempo de las fases clínicas no fue el ideal? María Camila dice, según lo que está diciendo, después de las pandemias que han sucedido a través de la historia, ¿saben si las personas han seguido con un autocuidado? Bueno, voy a empezar con la pregunta de María Camila. Después de las pandemias, claro, hemos aprendido. Después de las pandemias tenemos agua potable. Después de las pandemias lavamos los alimentos. Después de las pandemias hemos tomado una serie de medidas que nos han permitido estar a salvo de las amenazas de los microorganismos. Las personas piensan que la sola presencia del microorganismo crea enfermedad y no es así. Los microorganismos necesitan una dosis, una concentración para crear enfermedad. Se los voy a poner un ejemplo sencillo. En este momento yo me estoy enfrentando al microorganismo X. Y ese microorganismo X para causar enfermedad necesita 100 de ellos, pero solamente hay 10. Como son tan poquitos, entonces ¿qué va a suceder? Mi sistema inmune, mis barreras de defensa como la piel, el moco, el pelo, pues van a impedir que él entre y esa concentración de microorganismos es insuficiente para generar enfermedad. Entonces en esa pregunta de si hemos aprendido, claro, por eso hoy como medida preventiva aumentamos el hábito de lavarnos las manos. Hoy, como medida preventiva frente a un microorganismo que puede transmitirse a través de un estornudo, de hablar o toser, entonces mantenemos la distancia física. Entonces, claro que hemos aprendido. Voy a dejar estas preguntas acá porque sé que vienen enseguida y voy a seguir con esto de la inmunidad. Entonces, en la inmunidad activa es cuando yo me enfermo. Cuando entra el microorganismo, yo voy a tener un reto y voy a aprender de él. Una inmunidad pasiva natural es cuando mi madre me pasa en su leche materna las defensas, lo que la mamá llama defensas. Entonces, claro, yo termino estando entrenado para enfrentar un microorganismo porque mi madre me pasó sus defensas frente a ese microorganismo. Las defensas que me pasa la mamá duran un tiempito, por eso yo tengo que seguir teniendo retos. Entonces yo soy un niño que tiene una mascota, ¿cierto? Yo soy un niño que juega carritos en el piso y en esos eventos de jugar en el piso, tomar gaseosa, picobotella, todos esos eventos yo estoy entrenándome y adquiriendo inmunidad. En la activa soy yo quien va a hacer la memoria y va a reconocer las amenazas. En las pasivas alguien me lo da. La inmunidad artificial, que son las vacunas, también sigue el mismo patrón, pasivo o activo. Cuando es activo, me están introduciendo a mí el microorganismo, vamos ahorita a ver qué hacen las vacunas, debilitados. Y como están debilitados, mi sistema inmune es capaz de enfrentarlo mucho más fácil con menos manifestaciones clínicas, ¿cierto? Entonces me da con menor gravedad. Esa es una. Lo otro es que hay vacunas que también utilizan métodos pasivos o hay estrategias que utilizan métodos pasivos. Esta no es una estrategia de vacunación, pero todos vieron que algunas personas estaban tomando en los hospitales los sueros convalecientes, los sueros de las personas que se estaban recuperando y estaban tratando de mirar si tal vez servían para ayudar a las personas que estaban en enfermedad para que los signos y los síntomas no fueran muy graves y pudieran superar las manifestaciones clínicas del COVID, ¿cierto? Eso sería un mecanismo pasivo. Entonces, para entender este asunto de qué es la inmunidad y de quién depende y que tiene que ver con los anticuerpos, y es una de las preguntas que está acá, que voy a volver a verla, quiero explicarles esto con un cuento. ¿Podrían, por favor, muchachos, los chicos de producción, ponerme por ahí un bosquecito que tengo? Vamos a imaginar que estamos enfrentando un enemigo como si se tratara de una guerra. Y ese enemigo se ha escondido en ese bosque. Si ese enemigo está oculto en ese bosque, pues no lo podemos ver. Y decimos, hey, vení, saquémoslo de allá. Utilizamos una estrategia muy agresiva y le prendemos fuego al bosque. Cuando le prendemos fuego al bosque, es lo que ustedes van a ver que le sucede a algunos pacientes o a algunas personas que tienen manifestaciones de COVID, ¿cierto? Que son muy agresivas y terminan en un hospital, que a veces eso es otra cosa que ha dificultado comunicar los asuntos relacionados con el COVID, porque hay muchas personas que no tuvieron síntomas y dijeron, si yo no tuve síntomas, esto parece un escándalo. No, a algunas personas se les salió de control esa fogata para sacar el enemigo del bosque.
Cuando se salió de control, esa es mi respuesta de defensa. Hagan de cuenta que mis células de defensa lo que están haciendo es atacar mi pulmón, atacar mis vías respiratorias. Y al atacar mis vías respiratorias, entonces se pone muy agresivo la manifestación clínica, ¿cierto? Entonces, si el fuego se sale de control, hay muchísimo daño. Eso es lo que llaman inmunidad como de primera línea, inmunidad innata, ¿cierto? Como mi primera respuesta. Yo tengo moquitos, tengo tos. Bien. Si mi sistema inmune está sorteando bien a ese enemigo, el enemigo va a salir corriendo del bosque y va a tratar de esconderse en otro bosque. Y ahí es donde vienen los anticuerpos. ¿Y por qué son importantes las vacunas? El anticuerpo es como una luz de neón, como una flecha que sintetizan, construyen algunas de mis células. Ellas las construyen para tirárselas como si fuera plastilina con una luz. Y lo que hace es que cuando se le pega al enemigo, por más que el enemigo se esconda en el bosque, va a haber una lucecita alumbrando que está diciendo, hey, acá está el enemigo. ¿Ya tengo que prenderle fuego al bosque o hago un ataque dirigido? La respuesta es, hago un ataque dirigido. Puedo contratar algo así como un francotirador y ese francotirador le va a disparar a ese enemigo sin tener que destruir el bosque. Las vacunas buscan que nosotros generemos anticuerpos. El enfermarnos también hizo que generáramos anticuerpos. Entonces lo que va a suceder ahí es que ese enemigo va a estar al descubierto. Entonces por acá dicen, venga, ¿qué hay de los efectos a mediano y largo plazo? Las vacunas empezaron a hacerse casi que después de que descubrieran este virus. Este virus lo terminaron de secuenciar en enero del año pasado y de ahí empezaron a decir, bueno, esto parece una amenaza muy grave, vamos a empezar a evaluar vacunas. Todos hemos tenido, y voy a saltarme unas cuantas diapositivas si pueden colocar otra vez mi pantallita acá al lado izquierdo, todos tenemos en la cabeza que las vacunas se demoran muchísimo tiempo en construir, o en diseñar, o en sintetizar. Y aquí también hay que entender factores de voluntad. Miren que la vacuna del polio se demoró 40 años. Eran otros tiempos donde no había tanta tecnología. Alguien dirá, venga, pero entonces ¿por qué no hay vacunas para otras cosas como el VIH? Bueno, es que esto es una pandemia. Y es una pandemia que se ha llevado muchísimas vidas en todos los países sin distinguir ni el color de la piel, ni la religión, ni el sexo, ni si tenemos mucho dinero o poquito dinero. Entonces eso hizo que es de las tantas cosas positivas que tal vez ha dejado esta pandemia, que se invirtiera muchísimo dinero en ciencia y en la elaboración de esas vacunas y que esas fases se pudieran cumplir siguiendo el método científico y esa rigurosidad. Es muy especial acá porque normalmente los efectos secundarios y efectos adversos aparecen los primeros días. Se ha encontrado que los efectos adversos son efectos mínimos. Por ejemplo, el dolor del chuzón de la aguja, ¿cierto? El moretón. Como algunas de estas vacunas son virus atenuados, entonces algunas personas pueden tener fiebre, pueden sentir alguna molestia, porque él casi que va a simular en algunos casos la enfermedad. Entonces, en este caso, esa respuesta de ¿por qué hicieron esas vacunas tan rápido? ¿Por qué estamos seguros que no tienen efectos adversos? Básicamente, una de esas respuestas que también es muy sencilla, y yo ojalá se casen con las respuestas sencillas, es, mire, es que en este momento ha habido tanta inversión de recurso en ciencia, todos los científicos del mundo han contribuido en esto, básicamente que este proceso se ha acelerado. Entonces, esa es una respuesta. Efectos adversos seguramente vamos a tener, Sabrina, claro que sí. Alguien puede decir, venga, Juan, le colocaron la vacuna a 1 millón de personas y una persona tuvo un efecto adverso grave, ¿cierto? Un choque anafiláctico, algo grave, pongámoslo en grave para que lo entendamos. Cuando hablamos de salud pública, hablamos de toda una sociedad. Entonces, en esos términos, estas vacunas han demostrado ser altamente seguras y hay pocos efectos adversos relacionados
hasta lo que se ha estudiado ahora, ¿cierto? Esos efectos graves debieron haber aparecido de manera pronta después de la vacunación y no sucedió. Entonces, volvamos por acá a mi historia. Estoy viendo por allí un montón de preguntas. Volvamos por acá a mi historia. Cuando ustedes generan los anticuerpos, hace una semana, si no estoy mal, la semana pasada, por WhatsApp estaban rotando que decían, es que la inmunidad contra el COVID es muy cortica. Esa inmunidad a la que se referían era a los anticuerpos y pienso que hubo una mala interpretación. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Uno de los que controlan la inmunidad son los anticuerpos, que son quienes marcan, ¿cierto? Los estudios han ido avanzando a medida que corre el tiempo y que las personas están enfermas. Entonces, el primer estudio que hicieron decía, ve, estos anticuerpos hasta 4 meses después de haber estado enfermo están presentes. Nunca dijeron, estos anticuerpos duraron hasta 4 meses. El último estudio que publicaron en una revista científica muy importante que se llama Science, dice, hasta estos 8 meses de seguimiento todavía hay anticuerpos. Nunca dijeron que esos anticuerpos duraban hasta 8 meses. Dijeron, hasta hoy que hemos hecho seguimiento, los pacientes todavía tienen anticuerpos. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Es cómo esa información termina en ese mundo de la desinfodemia tergiversada y la gente pensando, ¿para qué me voy a vacunar si esta vaina dura tan poquito? Y enseguida vamos a hablar de eso. Pero hay otros componentes de la inmunidad. Cuando ustedes ven mi pantalla, aquí, están viendo esos cuadritos, esas Y, son los anticuerpos. Los científicos también han dicho, venga, un momentico, supongamos que esa Y, que es el anticuerpo, dura 8 meses. Quien fabrica la Y para marcar al anticuerpo, es una célula mía, que se vuelve una célula de memoria y se queda guardadita dentro de mí. La experiencia también nos ha enseñado que ese fabricante de anticuerpos dura muchísimo más tiempo y eso está en estudio. Entonces, frente a esas preguntas que hacen de la inmunidad es muy corta, la respuesta es, hasta ahora la inmunidad ha sido sostenida y ha sido segura y se continúan estudios para poder esclarecer esa fecha exacta que la gente quiere, ¿cierto? Que puede variar entre pacientes. Entonces, ese aspecto de la inmunidad espero que haya quedado súper claro. Antes de continuar con las preguntas, quiero hablar de cuáles son los tipos de vacunas que existen. Entonces, hay varios tipos de vacunas. Normalmente los podemos resumir en 4 tipos de vacunas. Unas vacunas están formadas por virus atenuados. ¿Qué es un virus atenuado? Un virus que debilitamos, que le quitamos su capacidad de hacer daño, ¿cierto? Y se lo introducimos al organismo al que le queremos generar inmunidad. ¿Listo? Entonces estaríamos induciendo una inmunidad artificial activa, es decir, yo voy a aprender a relacionarme con esa potencial amenaza. Hay otras vacunas que lo que hacen es que les ponen pedacitos de la amenaza a un chasis, un vector, como a una estructura, un molde que no es patógeno, ¿cierto? Y a él le anclan como una cosa muy característica del virus que en este caso está generando enfermedad. Esos son otro tipo de vacunas. Y vamos a tener otro tipo de vacunas que son virus inactivos, es decir, el virus muerto. Y vamos a tener unas nuevas vacunas que es como la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que tiene material genético. Y sobre ese también ha surgido otro tema. Ese material genético va a modificar mi material genético y me va a volver un X-Men. Ojalá nos convirtiera en un X-Men. Pero no, eso no va a suceder y lo vamos a entender. Entonces, básicamente las vacunas lo que están haciendo es entrenar mi sistema inmune, listo, entrenar mis células para producir estructuras de marcaje como los anticuerpos y una célula que sea capaz de fabricar esas estructuras. Todas estas vacunas hacen o funcionan bajo ese fundamento o bajo ese mecanismo. Hay gente que le gusta mucho curiosear y en ese ejercicio de curiosear, entonces les coloqué algunos artículos que pueden buscar en Google y los van a encontrar
donde van a explicar detalladamente cómo funciona cada una para aquel que esté muy interesado en profundizar en la ciencia. Pero acá sí hay algo cierto. Las vacunas, dentro de ellas, no tienen un material genético que me va a alterar a mí. Dentro de esas preguntas que tenemos ahí, dice la vacuna contra el COVID, que la única vacuna que hasta ahora, hay varias en fase 1 y fase 2, pero de las que salieron con RNA, que todos conocen, es la vacuna de Pfizer. Esa vacuna de Pfizer lo que hace es que tiene unas bolitas de grasa y dentro de esas bolitas de grasa lo que introducen es RNA. Es como una receta, listo, que le enseña a mi célula a construir solo un pedacito del virus, no todo el virus, listo. Y es transitorio, como una historia de Instagram, ¿cierto? Algo que es muy efímero. Entonces le enseñan, mi célula aprende, produce en mi célula esos fragmenticos de virus que van a salir al torrente sanguíneo para que mi mismo sistema, después de que casi que yo me vuelvo como la fabriquita del virus, después de que yo hago el pedacito del virus, me entreno para que los anticuerpos, una célula construya unos anticuerpos y marquen ese fragmentico, y cuando retorna la amenaza, que es eso que llaman reinfecciones, cuando retorna la amenaza, yo ya estoy entrenado. Entonces miren que lo que hacía daño, ¿qué era? Una respuesta desesperada de mi sistema inmune prendiendo el bosque. Cuando hay un entrenamiento y yo puedo reconocer al agente extraño, entonces esa respuesta es dirigida. Y al ser dirigida, los signos y síntomas van a disminuir. Por acá hay una pregunta que decía o estaba relacionada con si la vacuna impedirá los contagios. Hay algunas vacunas que en sus estudios se centraron no en prevenir la infección, ¿listo? Se centraron en disminuir los síntomas, es decir, que yo esté entrenado para que cuando el virus llegue, si no ha llegado, o vuelva a llegar, mi respuesta inmunológica sea tan específica y dirigida que yo no tenga signos y síntomas graves. Entonces, algunas vacunas se han centrado básicamente en disminuir signos y síntomas. Hay otras vacunas que pueden generar algo que vamos a ver, que son anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos neutralizantes son unos anticuerpos que cuando se encuentran con el virus lo pueden inactivar. Entonces acá vamos a responder otra pregunta que tengo por acá y es, venga, si a mí ya me dio COVID, yo me tengo que volver a vacunar, ¿cierto? Incluso yo mismo me hice esa pregunta para esta presentación, sabiendo que ya desarrollé inmunidad. Sucede y acontece que esos anticuerpos pueden ser de tres tipos. Unos anticuerpos que son neutralizantes, que son los que inactivan el virus. Unos anticuerpos que simplemente se unen y marcan el virus para que mis células de defensa lo vean a la distancia y lo ataquen directamente. Y hay algunos anticuerpos que son como no tan eficientes, como que no sirven, ¿cierto? Entonces, como no sabemos qué le pasó a mi paciente que sufrió de COVID, pudo haber desarrollado anticuerpos neutralizantes, pudo haber desarrollado anticuerpos de unión. Entonces, el de los neutralizantes, el virus va a terminar eliminado. Para esa pregunta de si me vacuno, voy a mitigar el contagio. Enseguida lo vamos a entender de otra manera. Entonces lo que está sucediendo ahí con ese anticuerpo neutralizante es que él inactiva el virus, pero hay otros que les entra y al entrarles no tienen casi síntomas. Entonces esa persona no va a terminar en un hospital, saturándome el hospital y generándome un montón de inconvenientes por ausencia de cuidados intensivos, por falta de recursos. ¿Listo? Pero entonces como puede existir el caso en el que tengo personas en que esos anticuerpos no tienen una función, entonces lo que va a pasar básicamente es que ese sistema inmune debe de reforzársele ese entrenamiento. Y ese reforzarle ese entrenamiento es utilizar las vacunas. Entonces ahí respondo esa otra pregunta de los contagios. ¿Pueden colocar mi pantallita del lado derecho, por favor? ¿Es del lado izquierdo? Sí.
Acá hay algo que generan las vacunas. Las vacunas generan un efecto que se llama efecto rebaño. Cuando las personas no están expuestas, cuando las personas no están vacunadas, son como esos circulitos rojos que ustedes tienen en pantalla. Esos circulitos rojos que ustedes tienen en pantalla son personas susceptibles. Y el triangulito azul es básicamente el virus. Como ninguno de ellos está preparado para enfrentar el microorganismo, ¿qué va a suceder? Él se va a propagar por todos los individuos de esa población. Pero si yo vacuno a la gente, que serían el lado donde ven los circulitos verdes, esos circulitos verdes van a hacer varias cosas. La primera, si es una vacuna que me ayuda a generar anticuerpos que inactivan el virus, entonces ese virus no va a entrar y no va a saltar hasta el circulito rojo que está arriba, que es una persona susceptible. Esa es una manera de protegernos y romper esa cadena de contagio. La otra es que tal vez al desarrollar menos signos y síntomas, quien está infectado puede liberar menos virus, tal vez porque estornuda y tose menos. Y recuerden que los microorganismos para infectar y generar enfermedad también necesitan unas concentraciones mínimas, ¿cierto? Eso no significa que después de vacunado yo voy a reducir las medidas de autocuidado. Entonces ahí acabamos de entender ese efecto rebaño y que las vacunas no son la solución del todo, pero nos van a ayudar a entrar más rápido a una normalidad. Por ahí tal vez se preguntan esto que tengo acá en pantalla y es, ¿para qué una vacuna que no destruye el virus? ¿Para qué? Respuesta sencilla. Si su función es disminuir signos y síntomas, para que menos personas terminen hospitalizadas, para que ahora sí podamos decir, eso es una gripita y ya. Y listo. Ese sería como uno de esos objetivos. Por acá hay una pregunta que hablan de qué tanta efectividad tiene la vacuna que va a llegar a Colombia. Bueno, acá hay algo que aclarar y a mí me parece importante, a veces por afinidades políticas, que tal vez es una de las cosas malas que ha tenido la pandemia, es que ha exacerbado la xenofobia, los ideales políticos y ese tipo de cosas. Entonces somos muy duros. Yo no soy muy afín a este gobierno, pero trato de ser muy objetivo. Dentro de esa objetividad, pienso que buscaron todas las medidas para conseguir vacunas para nosotros. Dentro de ellas fueron que, por así decirlo, participaron de una unión o una alianza global que se llama COVAX, en la que participaron más o menos 186 países para invertir dinero para que esas vacunas se construyeran rápido. Por COVAX a nosotros nos van a llegar más o menos 20 millones de dosis de vacunas que van a servir para 10 millones de habitantes. Recuerden que la mayoría de vacunas son 2 dosificaciones. Entonces, en ese COVAX hay varias vacunas de esas que ustedes ya ven ahí, ¿cierto? La única que no estaría sería la de Pfizer. Entonces, a nosotros nos van a llegar en febrero, desde el inicio nos lo dijeron, en febrero llegan las vacunas, esperemos que sea febrero para que podamos empezar a criticar, para que empecemos a decir, todos en Latinoamérica ya se vacunaron y nosotros nada. Claro, ellos compraron 8.000 dosis como cierto país vecino y 8.000 dosis son muy poquitas. Nosotros estamos esperando al menos que nos lleguen 1 millón o 2 millones para empezar a tener una buena cobertura. Entonces, de esas vacunas que nos llegan las del COVAX, ¿cierto? Además de eso está lo que ustedes ya saben relacionado con Pfizer, que son 10 millones de dosis, de AstraZeneca, además que ya están dentro del COVAX. Hay otra negociación de más que planea traer 10 millones de dosis más. Están las de Janssen, está la de Sinova. Entonces, básicamente, en las fases de vacunación que están en propuesta del ministerio, se planea inmunizar más o menos unos 35 millones de habitantes. Habían hecho una pregunta de qué tanto es la efectividad. Las vacunas no son 100% efectivas, pero las vacunas que vienen a Colombia están entre el 70% y el 90% más o menos. Entonces vienen unas muy buenas vacunas. No voy a hablar de cuáles no tienen muy buena efectividad para no generar rumores y expectativas incómodas, pero todas las vacunas que en este momento cumplen con los requisitos
de la OMS. Hay una que tiene una efectividad del 50%, la OMS para esta pandemia recomienda que sea del 70%, pero afortunadamente la mayoría de las vacunas que vienen a este país cumplen con esos requisitos. Cuando las personas piensan en cómo se van a hacer esas estrategias de vacunación, también nuestro gobierno hizo un plan, y en ese plan, obvio, se va a vacunar inicialmente a todo el personal de salud de primera línea y a los pacientes más vulnerables. En este caso son las personas mayores de 80 años que puedan tener enfermedades de base. La vacunación en nuestro país es voluntaria. Ustedes, por ejemplo, en Antioquia ya saben que tienen que inscribirse, puede ser en la página de la gobernación o notificarlo ante sus EPS, y ellos les van a notificar en qué IPS es la vacunación. No podemos escoger la marca de la vacuna, y lo ideal es que sean las personas más vulnerables y los profesionales de la salud quienes reciban esas primeras dosis. Eso lo pueden consultar en la página del ministerio. Hoy teníamos una noticia bastante alentadora, casi que había una fecha de llegada y era el 20 de febrero para las primeras dosis, entonces por ese lado podemos estar muy tranquilos. Y para cerrar, pero voy a seguir con las preguntas porque faltan unos 10 minuticos, quería cerrar con esta frase de Marie Curie que dice que nada en este mundo debe de ser temido, solo entendido. Y ahora, y se ajusta perfecto para esta situación, es el momento de comprender más porque hay más ciencia. Cuando entendemos y comprendemos, entonces tenemos menos miedo. Y hay algo que yo siempre he notado con las enfermedades. Cuando acogemos las enfermedades, cuando entendemos los procesos de salud de enfermedad, nos va muchísimo mejor. Antes rechazábamos a los leprosos. Hoy no hay lepra básicamente porque dejamos de tener miedo. Antes no nos dejaban besarnos, supuestamente porque el VIH se contagiaba por un beso. Y todo el mundo andaba alarmado y todo el mundo andaba con esa estrategia de educación con terror. Y realmente una de las cosas hermosas de este espacio es que la divulgación debe enseñarnos a ser objetivos, a entender que los expertos son autoridad, pero no son la única palabra hasta que no se valida la información en un conjunto de expertos, ¿cierto? La ciencia es mucha gente, no es una persona. Entonces voy a seguir con las preguntas. Beatriz dice, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la infección del COVID-19 en una superficie? Al inicio todo el mundo estaba muy asustado y todo lo querían esterilizar. Incluso a pesar de que el Ministerio de Salud había dicho que no utilizaran esas cabinas de aspersión, hay lugares donde uno va y le tiran desinfectante. El desinfectante es para superficies. Los virus, Beatriz, no están vivos. Los virus se llaman agentes biológicos, entonces no hay que matarlo, simplemente hay que dañarlo. La medida más sencilla de dañarla es agua y jabón. El virus, para poderse replicar, necesita estar dentro de un organismo, dentro de una célula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si él no alcanza a meterse dentro de una célula, entonces se va a dañar en una superficie. Uno ve a la gente en la calle con guantes, no es recomendable porque van a llevar ese virus para todos lados. Lo ideal es tener el tapabocas. Entonces, con eso espero responder tu pregunta, Beatriz, de cuánto sobrevive un virus en una superficie. Duan dice, si una persona se vacuna contra el COVID, ¿esta persona se hace inmune al virus o simplemente disminuye el rango de contagio? Bueno, después de toda esta historia, realmente se está haciendo inmune. Él, su sistema inmune, sus defensas están conociendo al virus. Y al conocer el virus, eso significa que es una persona que probablemente va a desarrollar menos manifestaciones clínicas y no vamos a tener que hospitalizarlo, ¿cierto? Y lo otro es que si no tiene tantos síntomas, es probable que no contagie, no porque no sea alguien contagioso. Las personas asintomáticas siguen transmitiendo el virus, pero miren que necesita unos mecanismos. Entonces, el estornudo, la tos,
¿cierto? Entonces, mire que estamos en un contexto en el que yo estoy minimizando ese riesgo. Yo puedo estar al lado de alguien asintomático, pero tengo mi tapabocas, me estoy lavando las manos y como él está asintomático, no está estornudando, no está tosiendo y esperemos que también tenga su tapabocas. Entonces estamos tomando un montón de medidas para disminuir ese contagio. Cuando todos nos vacunemos, que eso es lo que queremos Duban, que muchos, casi todos, ojalá la mayoría, si no es todos, se vacunen, el virus va a seguir estando en el ambiente, pero cuando llegue a nosotros vamos a estar entrenados para que esa respuesta inmune sea tan específica que los signos y síntomas no sean tan notorios. Entonces, con eso espero responder la pregunta de Duban. María Ángel tenía una pregunta, dice, ¿qué dura más, la inmunidad después de tener COVID o la protección de la vacuna contra el COVID? María Ángel, yo creo que ahí todavía la ciencia le falta mucho por responder. Ambos brindan inmunidad, listo. Con ambos se han demostrado que hasta hoy, en estos 8 meses, tanto las vacunas como con la infección, todavía los anticuerpos siguen en el torrente sanguíneo. ¿Cuándo sabremos cuánto duran? Pues el tiempo está corriendo a la misma vez que las investigaciones están corriendo. Pero que quede la tranquilidad que hasta hoy las personas siguen sosteniendo sus anticuerpos. Y lo otro es que seguramente esas vacunas nos van a entrenar para tener esas células que fabrican esos anticuerpos que confieren inmunidad que duran meses y años. Entonces, esa es la tranquilidad que da una vacuna, María Ángel. Espero responder tu pregunta. Daniela dice que si la vacuna podría curar aquellos síntomas relacionados, por ejemplo, con la anosmia, que las personas pierden el olor y el sabor. Bueno, realmente esto es transitorio. Hay algunos COVID que se llaman COVID, algunos textos ya los llaman como secuelas duraderas del COVID, pero la vacuna realmente podría prevenir esos síntomas, pero si el virus llegase a infectar después de vacunarnos, pues también existe la posibilidad de que de que tengamos esos signos y síntomas, pero son transitorios. Realmente esa anosmia se debe a muchas cosas. Uno, a unas proteínas que tiene el virus, unas sustancias que hacen que se pierda el olfato. Otra, a que cuando tenemos muchísimos mocos, ¿cierto? Si es que hay rinorrea, por ejemplo, se pierde el gusto y el olfato, pero eso es transitorio, ¿listo? No vayan a pensar que esa manifestación es una manifestación para toda la vida y que todas las personas van a quedar sin gusto y sin olfato. Esa es otra pregunta. Por acá está la de Sabrina, que dice de los efectos a mediano y largo plazo, ya la respondimos. La efectividad, que era la de Karen sobre las vacunas en Colombia, ya la respondimos. Puedes estar tranquila, entre el 70 y el 90. Listo. La vacuna impedirá los contagios, unas sí, pero otras van a ayudar a que tengamos menos pacientes saturando nuestro sistema de salud. ¿Por qué si al vacunarnos y el tiempo de las fases clínicas no fue el ideal? Bueno, realmente más que el tiempo era poder tener una buena población de personas en las que se pudiera probar la vacuna, más allá del tiempo. Entonces lo que se hizo fue tener esa buena cantidad de personas en los recursos para acompañar y aplicar esas vacunas y poder evaluar los efectos de esas vacunas. Entonces realmente las vacunas sí cumplieron con sus fases de aprobación y creo que hemos solucionado todas las preguntas, muchachos. No sé si hay alguna más que esté por allí. Yo espero entonces que esta hora haya sido sencilla de entender y haya sido amistoso para todos. Entendiendo que divulgar ciencia no es un reto grande, pero bueno, gracias por este espacio, gracias a Uniremington Te Conecta. Qué maravilla que sigamos fortaleciendo estos espacios para ver si los científicos y los académicos aprendemos a contar. Gracias. Agradezco a Uniremington. Bueno, no sé si cumplí las expectativas. Ubicado en Río Negro. Muchas gracias, profe.
porque nos permite a los estudiantes de todo el oriente antioqueño contar con instalaciones de primera calidad, espacios abiertos donde podemos interactuar y compartir ¿Sí les el tiempo gustó? necesario ¿Sí para estuvo bien? desarrollarnos como personas y como futuros profesionales. Ustedes estuvieron entretenidos. Le agradezco a la Remington por el campus tan bonito que nos regaló, porque es un espacio natural para el aprendizaje y el pensamiento crítico. Estamos hoy aquí presentándoles estas hermosas instalaciones donde ustedes tendrán la posibilidad de estudiar y formarse como buenos ciudadanos y como personas de bien en beneficio de esta región hermosa que nos acoge y en la cual llevamos más de 10 años de presencia en las diferentes comunidades, municipios y estamentos de la región. Un cordial saludo de bienvenida y de verdad que los esperamos a todos aquí como familia, como amigos. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.